Señor. Nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor en Deuteronomio 16:16 y estamos con el tema del el Cristo en las fiestas solemnes. Este es el estudio número 41 del libro de Levítico y del libro de Deuteronomio, y el estudio número 16 de este tema del Cristo en las fiestas solemnes. Así que hasta donde el Señor nos dé, vamos a seguir contando, ¿verdad? Así que para que vean ustedes que de un solo versículo el Señor nos puede ministrar tanto como no tenemos idea, ¿verdad? Así que yo sé que nos vamos a gozar este día en lo que el Señor nos ministre. Oramos, luego leemos la Escritura. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos, exaltamos tu precioso nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, por cuyos méritos y sacrificio redentor ahora, Dios, somos hijos tuyos, adoptados por medio de Él, tus redimidos, tus santos, tus hijos. Gracias, Señor, gracias. Gracias por revelarnos el plan redentor eterno, Señor, por medio de estas festividades que tú ordenaste para tu pueblo, Israel, allá en el desierto, Señor, que son un símbolo de tu pueblo espiritual, el Israel espiritual, que ahora, Señor, estamos en esta tierra, siguiendo el camino hacia esa tierra que tú nos has prometido, Señor. Ministranos de principio a fin, precioso Espíritu Santo, enséñanos tú, toma el control de palabras y pensamientos, Señor, y edifícanos tú en la fe preciosa que nos has revelado. Por Jesús el Cristo lo pedimos. Amén. Leemos entonces la Escritura, no se siente todavía. Deuteronomio 16:16, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y leemos el versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te viene dado. Entonces, por favor. Si alguien quiere permanecer de pie en solidaridad conmigo, puede hacerlo. Nadie, ¿verdad? No, ya veo que no solidarios ustedes. Bien, mis amados. Con la ayuda del Señor hemos venido escudriñando y el Señor nos ha venido ministrando sobre cómo el Cristo y la obra del Cristo están anunciadas y están reveladas en estas celebraciones solemnes. Amén. Y aquí nosotros podemos tener en principio, hermanos, una razón para maravillarnos, para gozarnos, para regocijarnos, porque vemos cómo a pesar de nuestro inmerecimiento, de nuestra condición de indignidad delante de Dios, su misericordia, su gracia es tan incomprensible, tan increíble, tan grande, que Él proveyó en la eternidad nuestra redención. Amén. Y eso nos debe alegrar, eso nos debe llenar de gozo todos los días, hermano, porque estamos contados entre aquellos a los que les ha sido revelado este misterio. ¿Sí? Esto, hermanos, si usted hace un examen así alrededor, ¿verdad?, de las distintas denominaciones y lo que están enseñando, usted se da cuenta que esto está prácticamente velado para ellos. No les ha sido revelado. Porque para que esto pueda ser entendido en el Espíritu, tiene que habernos sido revelada la fe del Evangelio, la fe del Cristo. Y solo esa revelación, mis amados, es de una dimensión tan grande y tan profunda, tan preciosa, que de veras solo ahí deberíamos nosotros quedarnos pensando y meditando y tratando de asimilar, ¿sí?
porque en la gloria tan preciosa y tan maravillosa del Señor, Él ha querido tener misericordia de nosotros. ¿Sí? Y digo pues que solo eso, solo quedándonos meditando en ese hecho precioso consumado ya de parte de Dios, váyame, debería, se lo digo de corazón, debería cambiar nuestra percepción, debería cambiar nuestra visión, debería cambiar nuestra mentalidad, debería provocar en nosotros una transformación profunda, hermano. ¿Sí? Por eso es que el apóstol Juan, en una de sus cartas, dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Óigame, y suena como bien sencillo, ¿verdad? Pero imagínense esto: somos hijos de Dios. ¿Se entiende eso? Se logra asimilar eso. Somos hijos de Dios. Amén. Y dice, sigue diciendo, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué le parece? Y nosotros llorando por $10, o llorando y matándonos por $100 a la semana, o no sé, al 15 o a los 3 días, no sé, lo que sea. No sé si estamos entendiendo el fondo de esto, hermano. Y nosotros preocupándonos porque nos corten la luz, o porque no tengamos para pagar la casa. ¿Sí? Si nosotros descansáramos en la realidad bendita y preciosa de la condición espiritual en la que el Señor nos ha colocado y en la que nos tiene, hiciéramos las de Eliseo cuando lo rodearon 100,000 soldados sirios, un ejército enorme, y él estaba acostadito bien galán en su cama, y el único que estaba muriendo, que ni pararse podía, porque dice que sus rodillas le chocaban una contra la otra, era su servidor Giesi. ¿Sí? Pero estaba que se moría. Nos van a destripar aquí, ya nos llevó a la que no nos trajo, le decía, ¿verdad? En hebreo salvadoreño. Pero Eliseo estaba tan tranquilo, recostadito ahí. Si hubiera habido hamaca, yo creo que estaba en una hamaca. Pero él no estaba de haragán. Él estaba gozándose en el Señor. ¿Sabe qué estaba viendo? ¿Qué estaba viendo Eliseo? El montón de ángeles que estaban entre ellos, los millares, mucho más de ángeles que estaban entre el ejército y él. Sí. Entonces algo así deberíamos aprender nosotros a estar tranquilos. ¿Sí? Ahí está la guardia. Aquí esté. ¿Verdad? Y así, cualquier amenaza, me doy a entender. Al final, Eliseo tuvo que orar. Decir, ay, Señor, ya me chino, yo. Llévatelo, te lo mando, pero mejor abrirle los ojos, Señor. Y el Señor le abrió los ojos para que viera. Entonces, en alguna medida, nosotros necesitamos pedirle al Señor eso. Hay un canto por ahí que dice: abre mis ojos, oh Cristo. Sí, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Mira, ese canto es bien bonito, pero se supone que usted y yo, que ya están abiertos nuestros ojos, no necesitamos cantarlo, pero para los hermanos, a los que no les ha sido abiertos los ojos, sí es una oración preciosa. Es un canto de decirle al Señor: abre mis ojos.
yo quiero verte. ¿Sí? Entonces, hermano, hecho ese pequeño paréntesis, entonces tenemos aquí, hermano, una revelación preciosa, profunda. ¿Eh? Y vemos cómo estas tres fiestas que se mencionan vienen siendo como la referencia principal de cada tiempo en el que el Señor se ha revelado y se revelará a nosotros. ¿Ven? En la revelación eterna del Padre para con su pueblo. Porque estas celebraciones son para el pueblo. ¿Se entiende esto? ¿Quién va a entender esto? ¿Quién lo va a disfrutar? ¿Quién va a estar incluido en esto? Empezando por ahí, considerémonos, como dijo el Señor Jesús, bienaventurados, supremamente benditos. Oigan, una bendición tan alta, tan suprema que no hay nada comparable. Y entonces dice el Señor, se van a presentar en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que incluye la Pascua. ¿Sí? En la fiesta solemne de las semanas, ¿verdad? Que es Pentecostés. ¿Está conmigo? Y en la fiesta solemne de los tabernáculos. En los tres casos dice fiesta solemne. Amén. Entonces, pero ya explicamos que esos son tres tiempos de la revelación de Dios para el hombre. El primer tiempo, que es referido a las primeras tres celebraciones, que son Pascua, panes sin levadura y primicias, hablan de la obra del Padre. Mire esto, por favor. Hablan de la obra del Padre a favor de su pueblo por medio de su Hijo. ¿Qué hace? Dice el Señor, entrega a su Hijo, su Cordero sin mancha. Ese es el principio, hermanos, y el fin de todo. Sin el sacrificio del Cristo no hay redención, hermano. No hay salvación, no hay esperanza, no hay nada, no hay vida. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Porque aquí, hermanos, en estas tres celebraciones, que en la Pascua está la muerte, el padecimiento, el sacrificio del Cordero de Dios, del Cristo, el derramamiento de su sangre para expiar, para pagar el precio del pecado. Amén. En panes sin levadura, que es la otra celebración que se hace precisamente el día siguiente de la Pascua. Empieza panes sin levadura y es una celebración que dura 7 días, en las que el pueblo va a comer solo pan sin levadura. Y esto habla de la santificación que el cuerpo del Cristo sin pecado produce para nosotros. ¿Cómo? ¿Cuánto dura esa santificación? Eternamente. Gloria a Dios, amén. Porque esos 7 días habla de eternidad. Amén. Luego, el tercer día es primicias, la resurrección del Cristo. Y mire qué precioso. Ahí está consumado, ¿eh? Consumada la salvación del pueblo, ¿sí? De los redimidos de Jehová eternamente. En la muerte y en la resurrección de nuestro Señor está consumada la redención eterna nuestra, la salvación. ¿De qué somos salvos, hermano? De la potestad de Satanás,
en la potestad del pecado y del mal, que están asociados, y de la potestad de la muerte. Entonces, mire qué lindo. En ese solo sacrificio podemos ser sacados, liberados de todas de esas tres condiciones de muerte, ¿sí? Y de separación, y renacer, resucitar juntamente con el Cristo a una nueva vida, a la vida eterna, ¿sí? Para con Dios, en la que el pecado y el mal ya no tienen que ver con nosotros. ¿Está conmigo? Satanás, ni se diga. Ese individuo derrotado y sin efecto para los verdaderos hijos de Dios, ¿sí? Y luego la muerte. ¡Ja! Nos reímos en su cara en la fe de Cristo, ¿sí? Y entonces dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. El que cree, mire esto, el que cree, y hablamos de la fe permanente y eterna, ¿verdad? Aunque esté muerto, mire, no es que nos moramos físicamente, sino que está hablando de la muerte espiritual. Aunque esté muerto, porque ¿a quiénes vino a dar vida el Señor? A los muertos, a todos los que estábamos muertos, y a los que siguen muertos ahorita en delitos y pecados. Amén. Entonces, en esa resurrección dice: yo soy la vida. Por eso es que alguien, aunque esté muerto, porque dice, no dice aunque se haya muerto, fíjese bien, dice aunque esté, dice que esté en el momento, ¿me explico? ¿Verdad? Quiere que leamos el versículo para que vea que sí está escrito. Juan 5:28 creo que es. Permítanme. No está aquí. Vamos a ver, pero dice es cuando, es que déjenme encontrar el versículo aquí, si alguien me ayuda, pero dice, eso es cuando Juan 11, ay, gracias. Juan 11:25. O sea, solo me había equivocado de capítulo, hermanos. Unos cuantos capítulos, hermanos. No, en fin. Este es cuando el Señor resucita a Lázaro, ¿verdad? Y esa resurrección de Lázaro, hermano, representa la obra del Cristo a favor de los que creemos en Él. Mire cómo el Señor usa cada milagro como una señal. Por eso es que Juan habla de señales, ¿sí? Como está indicando el Señor y revelando ahí realidades espirituales preciosas. Entonces, ¿qué tenía Lazarito? ¿Hace cuánto había muerto? 3 días. Y él llegó el 4.º día. Ya estaba, hermanos, en descomposición. Dice, ya hiere, ¿verdad? Entonces, esa es la condición de la que nos resucita, de la que nos saca de la muerte. Por eso él dice, mire esto, Juan 11:25, ¿ah? Le dijo Jesús. Bueno, en el versículo 24, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, le dice Marta, porque el Señor le dice, tu hermano va a resucitar. Pero ella pensó que estaba hablando de ella cuando fuese la venida del Señor, ¿verdad? Y le dice, en el día postrero. Pero el Señor le dice, no, Marita, no estoy hablando de eso.
yo soy la resurrección y yo soy la vida. ¿Mm? Yo le doy vida a los muertos. Y aquí podemos entender una verdad espiritual, hermanos, que sería bueno que la tengamos muy presente. ¿Por qué la gente afuera no nos entiende? ¿Por qué es insensible a la palabra de Dios? ¿Por qué es insensible al mensaje del Evangelio? ¿Por qué no creen? ¿Por qué no quieren saber nada? Es que están muertos. Y hermano, deberíamos nosotros, más que molestarnos, sentir compasión. Y la compasión que sintió el Señor Jesús cuando entra a Jerusalén y ve el montón de muertos. Estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces aquí se dice eso? Qué terrible, ¿no? Y el Señor se lamenta por esa dureza del corazón de ellos. Dice: y al ver las multitudes en otra parte del Nuevo Testamento, tuvo compasión. Porque eran, dice, como ovejas. Estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Vagan por cualquier lado. ¿Sabe usted que una oveja sin un pastor no tiene garantizada su seguridad física? Es presa de cualquier depredador, se despeña con facilidad en cualquier barranquito, muere de sed, muere de hambre porque no es capaz de buscar su propio alimento. Así ve el Señor a los que están perdidos, ¿sí? Y tuvo compasión. Debemos tener compasión. Ahora veamos. Dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, mire esto, el que cree, aunque esté muerto, porque yo lo voy a encontrar muerto, pues. Porque cuando yo me le revele va a estar muerto. Pero aunque esté muerto, va a vivir. Va a recibir la vida de Dios. Y ahí está esa obra del Cristo, la obra de Dios, la obra redentora de Dios por medio del Cristo, por medio de su Hijo, dando vida a su pueblo. Amén. Y entonces, por eso dice: aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive, una vez que ha cobrado vida y cree en mí, o sea, pero óigame, ya con vida, tenemos que permanecer en la fe. Amén. Sí, porque eso garantiza que vivamos. Amén. Dice: y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Esa es la garantía de la vida eterna para nosotros. Ahora, hermanos, entonces vemos que este primer tiempo, ¿verdad?, que está representado en esas tres celebraciones: Pascua, ¿cuál? Pascua, panes sin levadura y primicias, ¿sí? Representan la consumación de la obra de la salvación o de la redención del Padre por medio del sacrificio de su Hijo y el pago por la expiación por el pecado, la derrota de la muerte y la derrota de Satanás. Precioso, ¿verdad? Ahora, en el segundo tiempo dice: la fiesta de las semanas o Pentecostés, y este tiempo nos habla de este momento en el que usted y yo estamos. Ya he explicado, ya he repetido varias veces, estamos en Pentecostés. ¿Y qué representa Pentecostés? Es la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Acompañando al pueblo, a los redimidos, en la
predicación, en el testimonio del Evangelio, en la evangelización mundial. Primero la obra del Padre por medio del Hijo allá en la cruz y en la resurrección. Amén. Hoy tenemos en el segundo tiempo la obra del Espíritu Santo con los redimidos. Amén. Y el Cristo está siempre presente, porque lo que anunciamos en Pentecostés es como dijo Pablo, al Cristo y a este resucitado. Amén. Y entonces, el tercer tiempo, como explicado, y lo repito, es un tiempo que está por venir y que se refiere al momento primero en el que el Señor Jesús viene por nosotros, sus redimidos, para llevarnos con Él como prometió, ¿sí? Allá creo que es en el capítulo 14 capítulo 14 de Juan, ¿verdad? Él dice, voy a preparar lugar para ustedes, pero voy a venir y los voy a llevar conmigo, para que estén conmigo donde yo estoy. Amén. Entonces, eso se cumple, esa venida del Cristo se cumple en la fiesta de las trompetas, que es la primera celebración del último tiempo en el que el hombre se va a presentar delante de Dios. Recuerda que estamos hablando de los 3 tiempos en los que el hombre se presenta delante de Dios. Dice el Señor, fiesta de los panes sin levadura, que es Pascua, panes y primicias. ¿Eh? Entonces, el hombre no puede venir delante de Dios si no es a través de la fe en la persona y obra de Cristo. Ahí está, y ese es el primer momento. Ahí entramos entonces en una nueva vida y entramos a la redención eterna. En esa estamos. Amén. Y entonces, el otro tiempo dice Pentecostés, el Espíritu Santo es el que está en nosotros, nos hace templo de Dios, ¿sí? Y nos garantiza en las arras en nosotros la garantía de nuestra herencia, que es en la venida del Cristo para estar con Él. ¿Está conmigo, hermano? Y ese es el símbolo de las bodas del Cordero, porque el apóstol Pablo menciona que el Espíritu Santo que ha sido puesto en cada uno de nosotros, que hemos creído, son las arras, ese dote que entregaba el novio al padre de la novia, ¿sí? Para garantizar de que una vez preparada la casa para para casarse con su novia, ¿sí? Iba a recuperar ese depósito. ¿Conmigo, hermano? Entonces el novio venía, y ese es el uso allá en la costumbre israelita de las arras, que ahora le dan otro significado, ¿verdad? Unos centavitos ahí, no, era un dote, era una cantidad de dinero. A veces era también escrituras de ganados o escrituras de una propiedad, pero era algo que garantizaba que ese novio se casaba con la novia porque se casaba. Y ahí estaba la garantía. Y que él estaba preparando la casa para llevarse a la novia y casarse con ella. ¿Cuánto duraba esa celebración de boda? 7 días. ¿Cuánto va a durar la tribulación aquí? 7 días, 7 años, que son 7 días en las semanas de tiempo. Allá vamos a estar hechos en el cielo nosotros, ¿verdad? Con el Señor en las bodas del Cordero, y aquí la gente achicharramos. Pero bien, entonces, hermano, fiesta de las trompetas, viene el Señor y nos lleva con Él. Amén. Para celebrar las bodas del Cordero. Se inicia ahí el periodo de tribulación y gran tribulación. Amén. Y ese es el preámbulo que marcaba el día de las trompetas, que es el primer día del mes séptimo, y el día séptimo, el día décimo, que era el día de la expiación. Y eso representa el día del
de los juicios de Dios sobre el pecado. Y eso es la segunda venida visible y física de nuestro Señor Jesús con nosotros. Ya lo expliqué, para juzgar a la tierra, ¿sí? Y para reinar con Él sobre la tierra. Amén, amado. Entonces, ¿cuál es la última celebración? Después de ese día de expiación, a los 7 días después, el día 15, entonces daba inicio la fiesta de los tabernáculos. Y ese era el cierre, esa era la fiesta más importante, la de mayor regocijo, la de mayor acercamiento, la de mayor comunión entre el pueblo de Israel, entre los israelitas. Esa fiesta, hermanos, es conocida como Sukkot, ¿sí? Sukkot, que significa cabaña o cobertizo. ¿Está conmigo? Entonces, ¿y cómo Dios estableció esta fiesta? Vamos a ver allá en Levítico 23, 34, por favor. Vamos bien con la comprensión, ¿verdad, hermano? Con la explicación no se me ha perdido. Levítico 23, 34. Este es el día 15 del mes séptimo. ¿Está conmigo? Y ese mes séptimo ya le expliqué que es un mes simbólico del tiempo de Dios. El primer día, ¿sí?, del mes séptimo es fiesta de las trompetas, ¿verdad? El 10º día era expiación. Y el día 15 era la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos. Y entonces, dice el Señor, versículo 34, esta fue la instrucción que le dio Dios a Moisés para que le dijera y le enseñara a los israelitas. Habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. ¿Qué es eso? Es día de reposo, es Shabbat, equivalía a Shabbat, ese primer día, fuera cual fuere. ¿Está conmigo, hermano? Por 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Mire, querido. ¿Y qué era esta ofrenda encendida, hermano? Eran sacrificios, ¿sí?, por el pecado, pero en los cuales solo la víctima era muerta y solo las entrañas del animal, ¿verdad?, eran quemadas ahí. Y ya lo hemos explicado que eso representa toda la gloria y las riquezas del Cristo dadas en su muerte, ¿sí? Pero la carne del animal era separada, una parte para los sacerdotes y otra para el que lo ofrecía. Entonces, mira, eran 7 días de pura celebración. Ahora, sanamente, ¿verdad? Era un convivio familiar delante de la presencia del Señor, ahí en Jerusalén. ¿Está conmigo, hermano? Y había un regocijo, toda la familia estaba ahí. O sea, no iban solo los varones, iban las esposas, iban los niños y comían en familia. 7 días por eso dice aquí, miren, por 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová, ¿sí? Y esa ofrenda, como les digo, significaba el regocijo, primero el recordar el sacrificio del Cristo, pero tener comunión por medio del cuerpo del Cristo. ¿Sabes? Que eso representa la carne de los animales que era comida en la familia. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, dice, es fiesta. Alegría, hermano.
un tiempo de regocijo en la presencia del Señor puro. Ahí no hay otra cosa más que hacer. ¿Qué hacían y qué siguen haciendo los israelitas? Danzan, cantan, leen la palabra, y eso es una alegría de todo el día. Ahorita, en este tiempo, o sea, actualmente, pues, se sigue celebrando Sukkot, ¿sí? A pesar de que no hay tiempo. Mire qué detalle. ¿Ah? En todas las otras celebraciones, Pascua no se puede celebrar, ¿verdad? Porque, o sea, los sacrificios, perdón, no se pueden celebrar, pero sí Pascua se celebra, ¿verdad? Pero el asunto es que esta celebración de los tabernáculos, ¿verdad? El Señor dice, bueno, va a celebrar por 7 días. ¿Y cómo van a hacerla? Versículo 39. Dice, pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. ¿Está conmigo, hermano? Está explicando nuevamente cómo debía celebrarse. ¿Me sigue? Versículo 39. Del 36 pasamos al 39. Vuelve a explicar y dice, a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, es decir, también se presentaba el Señor los frutos de la cosecha de los frutos. Amén. Ahora dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será día de reposo y el octavo también día de reposo. Mire esto. Arrancaba la fiesta de los tabernáculos y sigue arrancando. Así se celebra, se sigue celebrando. Con un Shabbat. ¿Conmigo, hermano? Con un día de reposo. Y por 7 días eso es una alegría preciosa. Amén. Y la familia regocijándose, cantando y todo, lo que ya le expliqué. El octavo día, porque eran 8 días que había que celebrarse, dice también será día de reposo. Ojo a ese detalle, ¿no? Dice, y el octavo día será también día de reposo. Ese octavo día, mis amados, es el último que se menciona allá en el Evangelio de Juan. El último y gran día de la fiesta. Ese era el octavo día. En el octavo día se hacía una ceremonia única, ¿verdad? Que fue, digamos, fue incorporada por los israelitas en esa celebración, y se estableció lo que se llama digamos, la peregrinación o la procesión de un sacerdote, miren esto, escogido para ese día, que tomaba un recipiente, digamos, vamos a decir una vasija de oro, bajaba hasta la fuente, la famosa fuente de Siloé, ¿se acuerda usted? Tomaba agua de esa fuente, que era cuando dice fuente es que eran aguas que brotaban, corrían, amén. Tomaba esa agua y tanto en el camino porque allá el templo quedaba en lo alto y Shiloh quedaba en la parte de abajo. Entonces, tanto en el camino de venida como en el de regreso, era acompañada por cantos de los israelitas, recitando parte del libro de Isaías que clama la salvación de Jehová. Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Danos las aguas de la salvación. Esas que eran prometidas ahí. Le demos la cita. ¿Está conmigo, hermano? Y entonces, mientras el sacerdote llevaba esa vasija con agua para en dirección al templo donde había donde se hacían los sacrificios,
cantaban y se regocijaban las personas clamando la salvación de Jehová en las aguas de la salvación de Jehová. Y entonces, ya lo he explicado, ese día es cuando el Señor Jesús dice: si alguno tiene sed, mire qué precioso, si alguno tiene sed. Ahora, ¿qué hacía el sacerdote? Ya les voy a terminar de decir eso. ¿Qué hacía el sacerdote con esta agua? La llevaba al templo y la vaciaba alrededor del altar. ¿Sí? Y eso, hermanos, era un simbolismo de lo que el Cristo y el sacrificio del Cristo representa para el pueblo de Dios. Y son esas aguas de la salvación, ¿verdad? Esas que ¿quién es? Ezequiel parece que ve brotar del templo, ¿verdad? Del altar dice que ve que salen y brotan aguas. ¿Amén? Y entonces esa promesa de esas aguas que brotan de ahí, del altar de Dios, son las que estaban simbolizando esta agua que era echada ahí. Amén. ¿Y cuáles son esas aguas? ¿Qué representaba esas aguas? Representaba el Cristo, la salvación provista por Dios por medio de su Cristo. Amén. Y por eso es que el Señor dijo: si alguno tiene sed, dice el Señor Jesús, venga a mí y beba. Yo soy el agua de la salvación. Yo soy esa agua prometida por Dios que les trae salvación a usted. El asunto es que ustedes no se han dado cuenta. Tenían ahí al Cristo, a la promesa del agua de la salvación. Por eso dice que clamó a gran voz. Veamos ahí en Juan 14 está. O Juan 7, perdón, Juan 7. Juan 7, 37. Está en Ezequiel la cita del agua que corría del Ezequiel 47:1, ¿no? Si quiere lo vemos de una vez. Ezequiel 47:1. Miren lo que dice ahí Ezequiel. Lo que profetizó Ezequiel acerca del Cristo. Capítulo 47, versículo 1. Miren, ¿qué dice ahí? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, del templo, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Amén. Ahora, vámonos ya hoy a Juan 7. Y dice el Señor aquí, mire qué lindo. Dice el Señor Jesús. 7:37, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? En el último y gran día de la fiesta. En el último día de la fiesta de los tabernáculos. En el octavo día. Donde que era día de reposo. Mire que es simbólico y precioso esto. El reposo prometido por Dios para su pueblo está ahí, en la persona del Cristo. Y ya le voy a explicar por qué el primer día es día de reposo también. Pero la promesa del reposo eterno, ¿sí?, estaba ahí representado en el que era el Cristo mismo. Amén. Y entonces, por eso es que él dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano,
¿Qué dice el Señor? Si alguno tiene sed. ¿Será que todas las personas experimentan sed de Dios? No todos. Solo somos los verdaderos enemigos. Y aprovecho este comercial para decirle lo siguiente. Si usted no siente sed, sí, por oír de la palabra de Dios, por estar en la comunión del Señor, ¿verdad? La palabra lo dice. Si usted no siente sed, es que no es de Dios, perdón. Ahí dice la palabra. Pero eso, Señor, digo, si alguno tiene sed, porque esa sed yo se la voy a poner. La necesidad del evangelio. Sí. Venga a mí y verá. El que cree en mí, y ahí está la fe, hermano, la fe en Cristo. La fe en la persona y obra de Cristo. Necesidad. El que cree en mí, dice, como testifica la Escritura, ¿verdad? De que Él es las aguas que salen del altar, de su interior, ya no del altar, de su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva, ¿qué son? Es el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y si usted y yo somos verdaderos hijos de Dios, ¿qué hacemos? Hablando cosas y sacando agua que no es el testimonio de Cristo de nuestra boca. De su interior correrán ríos de agua viva. Y dice la Escritura, el apóstol Santiago dice, no puede dar una fuente, no puede brotar agua dulce y agua amarga. Si usted es hijo de Dios, lo que va a salir de su boca es preferentemente, y exceptuando situaciones obvias, ¿verdad? Pero preferentemente a nuestra boca es para dar el testimonio del Cristo. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esto digo del Espíritu que habrían de recibir los que creyeran en Él. Sin la verdadera fe del Evangelio no hay presencia del Espíritu Santo. Y sin presencia del Espíritu Santo no hay testimonio del Cristo. Y ahí usted tiene la explicación de por qué un montón de congregaciones que se dicen cristianas, evangélicas, no están dando ni predicando el Evangelio. No están dando testimonio del Cristo. No están predicando el Evangelio. Están hablando de motivación, están hablando de cualquier otra cosa. Basura, como dijo el apóstol Pablo. Están dándole cascajo a la gente. Amén. ¿Por qué? Porque no son de Dios. Porque no tienen al Espíritu Santo. Amigo hermano. Porque no tienen al Espíritu Santo y por eso no pueden dar el testimonio del Evangelio. No brotan de su interior los ríos de agua viva. Los israelitas, ese día que el Señor llegó al templo, estaban en sus ritos. Señor, sálvanos con las aguas de la salvación. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Y el rito ahí, llevando al sacerdote y tiró el agua ahí. Pero las aguas de la salvación estaban ahí enfrente de él. Y por eso es que ese mismo día el Señor dice, alzó la voz. Mire, de las pocas veces que se menciona que el Señor habló así con fuerza, gritando, pues, ¿sabe por qué lo hizo? Porque la gente estaba en una gran algarabía. La religiosidad provoca alboroto, hermano. Euforia, ¿verdad? Que la gente se emociona, se tiran para atrás, rebotan, vuelven a caer y están en el gran relajo. En eso estaban. Y el Señor ahí les está diciendo ahora, si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
Porque el que cree en mí, como la Escritura testifica, de su interior van a correr verdaderos ríos de agua viva. Que no es emoción, el Espíritu Santo no es relajo ni emocionalismo, hermano. El Espíritu Santo no es para que la gente tiemble y no sepa lo que hace. Es para que nos dé vida y para que demos vida por medio del testimonio del Evangelio, única y exclusivamente. Amén, mis hermanos. Y sí hay dones preciosos del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura que Él los reparte a cada uno como Él quiere. No es obligatorio que un creyente hable en lenguas. No es requisito. Está conmigo, hermano. Porque el don de lenguas es uno de los dones del Espíritu Santo. Y si Él lo da y reparte a quien Él quiere, como Él quiere, ¿será que todos van a hablar? No. Por eso el apóstol Pablo dice, hablan todos en lengua. No. Profetizan todo. ¿Se entiende esto? Ahora, hermanos, esto es preciosísimo. ¿Sí? Por eso es que volvamos allá a Deuteronomio, que era donde estábamos, ¿verdad? No, Levítico 23. Levítico 23. Y dice entonces, miren, a los 15 días del mes séptimo, versículo 39, cuando haya recogido el fruto de la tierra, mire, detalle, recogido el fruto de la tierra. ¿Ven? Y esto habla de que se ha completado la recolección, sí, del fruto para Dios. Amén. Ya está concluida la evangelización mundial, por eso es que no va a haber más predicación del evangelio, ¿verdad? Una vez la iglesia sea llevada con el Señor. Ahora, dice, haréis fiesta a Jehová por 7 días, ya explicamos, ¿verdad? El primer día será de reposo y el octavo día también será de reposo. Precioso, precioso. Ahora, luego explicamos lo del primer día. Versículo 40. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. ¿Y qué dice? Y os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días. ¿Qué parece? Esto es la eternidad con el Señor. Y aquí hay una revelación profunda y preciosa del Cristo, hermanos. Hoy explico lo del primer día. Esta celebración de los tabernáculos, hermanos, sucede, como ya lo expliqué, en el mes séptimo, que es el mes de Tishri, para los judíos, en el calendario judío. Que esa fecha coincide con más o menos los últimos días de septiembre y los primeros días de octubre, en nuestro calendario. Cuando Juan habla de la venida del Cristo en el capítulo 1 del libro de Juan, versículo, si no me equivoco, 9, vaya conmigo, por favor. No, ya le voy a corregir la cita. Sí, 9. Dice, mire, veamos, versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. La luz primigenia, aquella que fue declarada por Dios en el inicio de la eternidad. Amén. Y dice, y la creación de todo lo que existe, ¿no? Este era el Cristo. Él digo, yo soy la luz, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 14. ¿Sí? Dice,
Como en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, aquí nos está declarando que este verbo es el Cristo. Mire versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí en esa palabra, habitó, quiero que usted le ponga cuidado. Esa es la misma palabra para tabernáculo. Lo que dice en el original es, hizo su tienda, o puso su tienda entre nosotros. En otras palabras, tomó tabernáculo o tabernaculizó entre nosotros. Y aquí nos está revelando algo precioso, hermano. El Señor Jesús, ya le explicaba a usted, no nació en diciembre. ¿Sí? En todo caso, fue engendrado en diciembre, sí. Pero nació, ¿sabe qué día? ¿Qué día? No se lo estoy asegurando. Pero más presumiblemente, y casi yo lo puedo asegurar, él nació el día 1 del mes séptimo. Del mes de Tishri. O sea, el día en que se celebraba el primer día de la fiesta de los tabernáculos. Porque tenía que cumplirse que Él es el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y Juan lo confirma de una manera implícita, dice, hizo tabernáculo entre nosotros. Por eso es que ese día tiene que haber sido, es más, yo lo creo así, tiene que haber sido el día exactamente en el que el Señor nació, en aquel tiempo, ¿verdad? Que no lo vamos a establecer, pero fue un día, el primer día en que iniciaba la fiesta de los tabernáculos. Porque ese día era un día de reposo. Y Dios dice, aquí les mando un reposo. Amén. ¿Y qué hay de ese día? ¿Por qué es tan importante ese día? Porque ese día dice el Señor, miren, tomarán. Por eso quería que viéramos este versículo. Vamos allá al Levítico, rapidito, de nuevo. Se me olvidó decirle que no lo perdía. Dice, ¿qué dice el versículo 40 del capítulo 23? Y tomaréis el primer día, ¿qué dice? Ramas con fruto de árbol hermoso. ¿Qué dijo el Señor Jesús acerca de sí mismo? Que Él era el árbol verde. Entonces, esta digamos, simbología o esta analogía de estas ramas de fruto de árbol hermoso representa la hermosura del Cristo en su humanidad y la vida que estaba en Él. Amén. Por eso dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eso lo dice Juan allá en el versículo, creo que es el 7 de Juan capítulo 1. Pero dice aquí, ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos. Ese día, el primer día, nos fue dado el Cristo. Nos fue dado ese árbol hermoso, esas ramas del árbol hermoso que Dios estaba dando para la vida de su pueblo. ¿Sí? Anunciando el nacimiento del reposo eterno de Dios, que es su Hijo, que es el Cristo. ¿Sí? Y por eso, hermanos, es que tiene una relevancia, una importancia preciosa cuando dice que el Señor entró a Jerusalén. Y ese día que entró fue el primer día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué hicieron los israelitas? Dice que le tiraban palmas. Porque ese día se celebraba el primer día de Sukkot.
ellos tenían esas ramas porque con esas ramas celebraban la fiesta. Hacían cabañitas con esas ramas y allí habitaban por 7 días. Salían de sus casas, o sea, dejaban su casa y se iban a Israel. Pero llevaban ramas de árboles frondosos, hermosos, para hacer sus cabañitas y habitar ahí por 7 días. Esa rama del árbol hermoso era el Cristo, representaba al Cristo. Y por eso es cuando Él entró, esa rama misma le tiraba, confirmando que es el Cristo. Amén. El tabernáculo de Dios con los hombres. Amén. Ese árbol hermoso que vino para darnos la vida de Dios. Amén. Seguimos con esto, Dios mediante, la próxima semana. Hay mucho más precioso que el Señor nos va a seguir hablando, pero regocijémonos, gocémonos, porque en la revelación del Cristo, en la fe del Evangelio que nos ha sido revelado, tenemos una preciosidad que no alcanzamos y que bien haríamos, hermanos, en gozarnos. ¿Sí? Sí. Por eso dice allá, gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Cordero. Amén. Así que tenemos motivos para gozarnos en el Espíritu y para estar agradecidos con el Señor. Por eso es que si usted y yo entendemos esto, nuestra vida, hermanos, tiene que ser diferente y nuestra actitud para con el Señor tiene que ser diferente. Nuestra mentalidad no debe ser la de cualquier persona que está muerta espiritualmente. Nosotros tenemos la vida de Dios, somos hijos de Dios, somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Amén. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros, los ríos de agua viva fluyen de nuestro interior. Vivamos esa bendición, gocémonos, descansemos, estamos en el reposo de Dios desde la venida de Cristo, ¿sí? Desde su nacimiento que implicó su sacrificio, amén, hasta el día en que estemos con Él, que es el 8º día. Hermanos, estamos en el reposo de Dios. Por eso es que esta celebración de los tabernáculos, que es estar en la presencia de Dios eternamente, el primer día es reposo del Cristo y el último día es reposo, el 8º día, que es el reposo eterno. Y ahí debemos descansar. Preocupaciones del mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero no le hagáis caso a esas aflicciones. Yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. No los dejaré solos, dice. El Espíritu Santo va a estar con ustedes siempre. ¿Qué más queremos, no? Estamos tristes, estamos preocupados, estamos abatidos, estamos cansados, estamos enfermos, estamos dolidos, hermanos, pero el regocijo del Espíritu es superior y debe ser superior a todas las condiciones humanas. No veamos como hacía Job, o sea, hagamos como él hacía, él no veía sus llagas. Dice, cuando el Cristo le fue revelado, dijo, yo sé que mi Redentor, ya no me importa tener toda mi piel destrozada y podrida, ¿sí? Que es un símbolo de la condición nuestra a causa de la corrupción del pecado. Y dice, y cuando Él se levante de entre el polvo, cuando resucite en mi carne, no en esta carne de tu carne, en ese cuerpo glorificado que Él me va a dar, yo lo voy a ver. Amén. Esa bendición, hermanos, es la que debemos anhelar. ¿Amén? Y no temamos, hermanos, no nos debilitemos, no nos angustiemos, no perdamos el gozo. Tenemos tanto de lo que estar gozosos y agradecidos con el Señor, que cuando aprendamos a descansar en Él, vamos a ver todo lo demás
insignificante e irrelevante en relación con nuestra comunión con el Señor. Amén, amado. Póngase que conmigo y oramos al Señor para dar gracias. Señor y Padre, bendito seas, bendito tu nombre. Gracias, Señor, por tanta bendición, Señor, inmerecida para nosotros, porque somos de los indignos los más indignos, Señor. Pero tu palabra dice que lo vi del mundo, escogiste tú, Señor. Porque de esa vileza tú has hecho pasos de honra, Señor, para tu alabanza. Dios mío, gracias. Perdónanos, Señor, si de repente las circunstancias y las preocupaciones de este mundo nos alejan de esa realidad preciosa en la que tú nos has puesto y nos hacen perder de vista la gloria de Dios, las glorias, Dios, que nos has dado juntamente con la fe de tu Hijo, con la fe del Cristo. Señor, que nuestra vista no sea nublada por esas cosas irrelevantes y que podamos ver con los ojos del Espíritu la gloria, Señor, que tenemos contigo. Ese mundo espiritual, Señor, que no lo podemos ver a causa de nuestros ojos, pero que está ahí. Señor, ángeles, millares de ángeles, Señor, están rodeándonos. Aquí no los vemos, Señor, pero ayúdanos a entender cuán grande, Señor, es tu bendición para con nosotros. Y enséñanos a poder gozarnos en esa bendición, Señor. A no ver con los ojos de la carne, Señor, y a trascender esas circunstancias y esas situaciones difíciles, Señor, que podamos estar enfrentando, pero que para ti son nada, Dios, y que la bendición que nos has dado no tiene ninguna relevancia, Dios. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por ministrarnos esta bendición, que podamos vivir y gozarla todos los días, en todo tiempo, Señor. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo agradecemos. Amén. Y amén. Demos un aplauso.